música. Sí, yo no me puedo. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión que dentro del ciclo Tiempo de Revoluciones dedicamos a la obra del eminente historiador inglés Hugh Thomas. Me acompaña en esta ocasión, y me da mucho gusto darle la bienvenida al Colegio Nacional, a mi amigo el doctor Tomás Pérez Bejo. Es doctor en Historia de la Universidad Complutense de Madrid, profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, el INAH, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es autor de numerosas publicaciones, he leído varias y créanme que son extraordinarias por su profundidad, su solidez, también la claridad y la facilidad con la que pueden leerse, sobre temas siguientes: raza y política en Hispanoamérica, España imaginada, la historia de la invención de una nación, enemigos íntimos, España, lo español y los españoles en la configuración nacional hispanoamericana, elegía criolla, una reinterpretación de las guerras de independencia en Hispanoamérica, los caminos de la ciudadanía, México y España en perspectiva comparada, España en el debate público de 1836 a 1867, y Nación, Identidad y otros mitos nacionalistas. Todos estos libros son algunos de los libros que ha publicado Tomás Pérez Bejo, que es, digamos, él representa en su obra el mejor puente que conozco de interpretación, el más profundo, fresco, original de la historia de lo que a principio de la era independiente de México se llamó el tronco y la rama, el tronco español y las ramas hispanoamericanas. Bienvenido, Tomás. Gracias, Enrique. Vamos a recorrer aquí algunos de los temas de la obra de Hugh Thomas, comenzando por, toda la era de la España imperial de la que Hugh Thomas escribió al final de su vida. Digamos que empezó su vida escribiendo sobre la Guerra Civil Española. Tenía algunos otros libros anteriores, pero el importante fue la Guerra Civil Española. Siguió, como vimos ayer, con su historia de Cuba. Luego se aventuró a escribir lo que llamó una historia del mundo, una historia aún no terminada del mundo. Luego escribió la conquista de México, luego una historia de la esclavitud en el mundo, y creo que a la edad de 73 años aproximadamente, en sus 70s, o sea, un jovenazo, empezó, y para mí eso es te imaginarás, una razón, una inspiración, porque a los 70 años este hombre se embarcó en escribir nada menos que la historia de la España imperial. Y bueno, como no le cupo en un tomo, se propuso hacer 3 y los hizo. Y 3, créanme ustedes, no los traje, pero 3 buenos tomazos, absolutamente legibles,
como novelas. Digamos que escribió la novela de la realidad, con estilo y con ímpetu novelístico. 3 libros sobre la época, desde Colón, vamos a decir, hasta la época la época de Isabel y Fernando, luego la época de Carlos V y luego la época de Felipe II. La época esa no cubrió toda la historia imperial de los siglos XVII y XVIII, pero esa etapa central del siglo XVI. Y un par de años antes de morir, o un par de años creo, terminó la obra. Estaba muy orgulloso de ella, me la mandó, la publicó en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, y, como dije ayer, su último proyecto, que él no pensaba que fuera el último proyecto, porque era el siguiente proyecto, el juicio de residencia de Hernán Cortés. Y tenemos una nutridísima correspondencia, él y yo, de cómo podíamos hacer para publicar completo el juicio de residencia de Cortés, porque lo tiene él, en su casa, lo tiene, pero se requería un trabajo de paleografía, y ayer estuvimos con Rodrigo Martínez hablando de eso. De modo que este historiador que empezó en España terminó interesado en España, pero su última estación fue un proyecto mexicano y español. Las cartas, el juicio de residencia de Cortés. Sin más, entonces, empecemos, Tomás, por tocar. Te invito a que tú seas quien pongas la pauta de la obra de Thomas en el contexto del hispanismo británico, el significado y las aportaciones en términos generales. Sí, bueno, gracias, Enrique, es un placer estar contigo aquí antes que nada. El asunto del hispanismo británico es un asunto muy curioso, porque es uno de los pocos casos en los cuales hay toda una tradición historiográfica y literaria, más bien literaria, de escritores británicos que se han ocupado de España, que han escrito sobre España. Es más, una parte importante de la historiografía de la época imperial española está hecha, curiosamente, por escritores británicos. Habría, digamos, que un primer hispanismo británico, que es el del siglo XIX, que no voy a hablar aquí de él, pero hay un segundo hispanismo que surge a partir de la Guerra Civil. Surge a partir de la Guerra Civil y de un autor que yo creo que es central en el nacimiento de este hispanismo, que es Gerald Brennan y su libro sobre el laberinto español. Un libro que es un libro que de alguna manera intenta explicarse por primera vez lo que fue la Guerra Civil española. Entonces, en esa línea se inscribe toda la obra de Hugh Thomas, y que yo un poco resumiría por qué a los ingleses les ha interesado la historia de España. ¿Por qué a los ingleses les ha interesado la historia de España? Y yo diría que básicamente les ha interesado por 2 motivos. Uno, que sería la Guerra Civil, y que digamos que desde la visión inglesa fue como casi la última guerra romántica de Europa. La última guerra romántica de Europa, y en ese sentido habría que incluir la Guerra Civil de la cual se ocupa Hugh Thomas. Y la otra es porque en el pensamiento inglés, finalmente, si nosotros nos remontamos al siglo XVI, XVII, digamos que el gran conflicto entre las potencias europeas es el conflicto entre españoles y anglosajones. Y entonces, digamos que eso genera una especie de interés en el mundo británico por qué pasó con ese gran rival, que fue un gran rival, pero que a diferencia de Inglaterra, en el siglo XIX se convierte en un país claramente marginal en el contexto europeo. Y yo creo que esas son las claves en las cuales había que situar por qué Hugh Thomas decide escribir sobre España, y que yo creo que le entendemos mejor si lo entendemos en el contexto de ese hispanismo británico. Alguna vez le pregunté a John Eliot, yo diría que es otro de los grandes, quizá el otro gran historiador
inglés sobre España, pero debo de mencionemos los nombres. Está John Eliot, que se ocupa de la España en varios libros memorables, importantísimos, de la España imperial, pero él sí llega a cubrir toda los siglos, desde el siglo no me equivoco, 16, 17, 18. 16, 17, 18, sí. Básicamente, ¿no? En varios libros. Luego está Raymond Carr, que murió a los 98 años. Por lo visto, como decía algún clásico mexicano, la historia ayuda a la longevidad. Raymond Carr. Luego tenemos de historiadores de la Guerra Civil a Hugh Thomas, ante todo, luego a Preston y a Beevor. ¿En qué otros podemos pensar? ¿Estos son los principales, dirías? Sí, serían los principales. Yo creo que ese sería. Yo ahí lo que pasa es que en esa especie, si se puede hacer una clasificación, situaría a Eliot un poquito por encima de los demás. Sí. Yo creo que es. Hablemos de eso un instante, ¿no? ¿Por qué piensas eso? A ver, la obra de Hugh Thomas, que es la que estamos viendo aquí, es una obra impresionante, y más cuando uno piensa que la inició, digamos, en una edad tardía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, al margen de lo bien narrada que está, al margen de lo bien construida que está, no hay aportaciones revolucionarias sobre el conocimiento de la España imperial. Es casi como una obra de síntesis. No es así el caso de la obra de Eliot. Es decir, un libro como la biografía del conde duque de Olivares de Eliot es un libro que nadie había hecho, y eso que se habían hecho biografías del conde duque de Olivares, pero las aportaciones, digamos, novedosas sobre un personaje que fue central en la monarquía española, como es el conde duque de Olivares, no hay nada equivalente. No digo que sea mejor o peor, digo que no hay nada equivalente en la obra de Hugh Thomas con respecto a un libro como el de Eliot, por poner ese ejemplo. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Sí se trata de dos historiadores de distinta forma. Luis González solía decir que hay historiadores del verbo y hay historiadores del sustantivo. Hugh Thomas era un historiador del verbo, es decir, le encantaba contar la acción. Es una historia muy cercana a la novela. Está uno pegado a ver a los personajes, qué es lo que van haciendo. Es una mente literario-novelística, y lo que le importa son seguir a los personajes, las vidas son los que lo apasionan, y los motivos de los personajes. Es una historia también muy fincada en la biografía. En cambio, en Eliot es un historiador del sustantivo, es decir, los personajes, fuera de esta claro que los toma en cuenta, y la gran biografía del conde duque de Olivares. Del conde duque de Olivares. Pero le interesa sobre todo el análisis profundo de los periodos históricos, y ahí hay historia económica, social, demográfica, cultural, política, y es un historiador que hay que leer con lupa, despacio y Perdón. con una... Un momento, por favor. Un momento, por favor. Está sonando... Un segundo, por favor.
Gracias. Decíamos que lo que le interesa es el análisis de los procesos muy a fondo y, por supuesto, ocupa el lugar, digamos, indisputado en el conocimiento. Pero hay que aclarar lo siguiente, que es interesante desde un punto de vista biográfico. Thomas era un hombre de una curiosidad universal que escribió sobre España y luego sobre Cuba y luego la conquista de México y luego la historia del mundo y luego la esclavitud. Y John Eliot, nacido por cierto, pienso el mismo año que Thomas, que vive, que es una especie como de monje, se ha concentrado toda su vida en el estudio de España. Desde su libro de los catalanes, no digo que no tenga otros libros, tú me corregirás, pero creo que su concentración principal ha sido España y la relación, sí, de España y el mundo atlántico. Sí, pero no solo ha sido España, sino un periodo muy definido de la historia de España, porque claro, en el caso de Thomas lo que tenemos es alguien que se ha ocupado de España, se ha ocupado de Cuba, se ha ocupado de México, se ha ocupado de una historia del mundo, como decías, que es casi como una cosa absolutamente de una ambición sorprendente, pero además se ha ocupado de España de periodos tan distintos y distantes como la Guerra Civil y la época de Carlos V. Entonces, claro, son absolutamente diferentes. Pero yo querría insistir un poco en la forma de hacer historia de Hugh Thomas, porque es muy interesante. Primero, leerse se lee, yo siento una profunda envidia por él, o sea, porque se lee como, efectivamente, se lee como si escribiese una novela, es decir, cualquier no historiador agarra un libro de Thomas y le lee como si fuese una novela, pero además tiene una enorme capacidad de conectar datos aparentemente irrelevantes de un lado y de otro que al final están describiendo de manera colorista un mundo. Pongo un ejemplo. De pronto, cuando describe la llegada de Cortés a lo que después sería la Nueva España y después sería México, nos cuenta que había un artillero que era cretense. Entonces uno ya en principio se queda con una historia de un artillero cretense. Pero además sigue y nos cuenta que el artillero cretense estaba casada con una mujer que vivía en Castilla, en un pueblo de Zamora, es decir, en la parte más profunda de Castilla. Y eso en principio puede ser anecdótico, pero en el fondo, ¿qué nos está contando? Nos está contando el carácter absolutamente multinacional, cosmopolita de la llegada de los europeos a América. Es decir, o sea, que no fue lo que llegaron unos conquistadores castellanos, es que llegó todo un mundo con ellos. Entonces, a veces esas anécdotas de Hugh Thomas, que son continuas, y acabo de poner un ejemplo, pero habría decenas de ellas, son muy reveladoras desde el punto de vista histórico. Es muy interesante porque yo creo que los libros de Eliot son libros para estudiar y en cierta forma son libros para historiadores. Sí. O para, es decir, no es el libro que uno se llevaría en la noche o cualquier persona, es decir, ya estoy esperando llegar a mi casa para leer el capítulo 5 de la Imperial Spain yo sí, digo, un historiador sí, por supuesto. Pero para un público y para un público ilustrado, los libros de Thomas pues se devoran porque están llenos de acción. Los libros de Eliot no son esas narraciones, escribe con gran elegancia, pero no es un estilista, y Thomas siempre quiso ser un novelista. Pero vamos ahora a los temas. La España imperial, la construcción de la primera monarquía universal. ¿Puedes tú darnos una breve reseña de eso? Yo una breve reseña. Yo creo que el punto de partida de Hugh Thomas en el primer libro de la trilogía, y que después continúa en los otros dos, el primer libro, el título exacto es algo así como de Colón a Magallanes, o no recuerdo exactamente ahora, pero algo parecido es, ¿qué pasó a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, para que
un país relativamente marginal en el contexto europeo, como era la península ibérica de esos momentos, dividida además en varios reinos, en muy pocos años se convierta en una monarquía global. Una monarquía global que parte primero de la unificación de los reinos peninsulares y después de una expansión que cambia por un lado el equilibrio de poder en el Mediterráneo, con una profunda intervención en el norte de Europa. Recuerden que parte de esa monarquía global son lo que entonces se llamaban los Países Bajos y que ahora serían aproximadamente Holanda y Bélgica, y que incluye los territorios americanos y que incluye unos pequeños territorios en el sudeste asiático. Ese es el punto de partida de Hugh Thomas, es decir, cómo se construye un imperio global que cambia la perspectiva del mundo. Yo creo que esa es algo que a Thomas le interesa particularmente y que a mí me gustaría destacar aquí. No solo es un problema nacional de la monarquía católica, de lo que se llamó la monarquía católica, sino que eso tiene influencias en todo el resto del planeta y por primera vez en la historia de la humanidad podemos hablar de una historia global del mundo y no de la historia de Europa, de la historia de América o de la historia de Asia. Yo creo que ese es el punto central que le interesa a Hugh Thomas y le interesa saber cómo y por qué. El primer volumen, que es el de la época de Isabel y Fernando, Sí. ¿por qué no nos das para nuestro público un gran, digamos, un trazo, ¿no? Sí, no, eso se lo puedo contar muy rápido porque además es como una telenovela, con lo cual se lo puedo contar muy fácil. Por eso cuento. Entonces, es una telenovela. Entonces, ustedes sitúense a finales del siglo XV en la península ibérica, hay 3 grandes reinos, separados e independientes. No, 4 si contamos el reino de Granada en el sur. El reino de Portugal, el reino de Castilla y el reino de Aragón. Y en esos momentos se produce la situación de que la heredera del trono de Castilla es una mujer. Es una mujer y entonces el gran problema en un mundo de antiguo régimen es con quién casamos a la reina de Castilla para conseguir una alianza matrimonial que sea beneficiosa desde el punto de vista del poder y el conflicto con el resto de las monarquías europeas. Por lo tanto, en principio hay una historia, digamos, de alianzas matrimoniales. Había 2 candidatos fundamentales. Uno era el heredero del rey de Aragón, del reino de Aragón, que era Fernando, el que después se llamado Fernando el Católico, y otro era el rey de Portugal, con lo cual, si ustedes se sitúan en esa telenovela que yo les estoy contando, ¿qué es lo que tienen? Tienen que la reina de Castilla tenía 2 posibilidades: aliarse con Aragón, que significaba involucrarse en la política europea, porque en esos momentos el reino de Aragón incluía la isla de Sicilia y todo el sur de Italia, o aliarse con el rey de Portugal, que había iniciado su expansión ultramarina a través de un ambicioso proyecto de exploración siguiendo la costa de África para llegar al mercado de las especias de Asia. No me digan por qué, porque yo no estaba en la cabeza de Isabel la Católica. Pero finalmente decide casarse con el rey de Aragón, que además era su primo. Es su Por eso. ¿Eh? Por eso, digo, posiblemente fuese por eso. Formaban parte de una vieja dinastía castellana que era de los Trastámara. A partir de ahí, los reyes católicos inician, por otra parte, una compleja política matrimonial con todos sus hijos. Que consiste en que van casando a sus hijos con el rey de Portugal, por si acaso, a ver qué pasa en el futuro, con lo que eran los territorios de Flandes, por si acaso, a ver qué pasa en el futuro, y llevan a cabo la conquista del último territorio musulmán que quedaba en la península ibérica, que era el reino de Granada. Y en ese momento, digamos que se ha creado un reino que engloba la mayor parte de la península ibérica y los territorios del sur de Italia que formaban parte de la corona de Aragón. Pero ni siquiera en las buenas telenovelas los proyectos matrimoniales de los padres funcionan siempre como quieren. Casan a todas sus hijas,
y tiene la suerte de tener un hijo, lo cual es el heredero de la corona, es el heredero de los dos reinos, incluido el reino de Granada que acaban de conquistar, y entonces el asunto es maravilloso. Pero su hijo se casa y se muere más o menos en su luna de miel. Se muere más o menos en luna de miel. Según cuentan las malas lenguas, eso a mí cuando era pequeño me hacía mucha gracia porque las historias decían púdicamente que víctima de sus excesos, entonces nunca quedó muy claro cuál era esto. Y ahí se produce una situación un tanto particular, porque en ese caso ya no hay el heredero, y la heredera pasa a ser la hija mayor. La hija mayor, porque no tienen más hijos varones, y la hija mayor en esta política matrimonial de los reyes católicos la habían casado con Felipe el Hermoso, que era señor de Flandes y era uno de los herederos de la Casa de Habsburgo, que era otra de las grandes dinastías existentes en el centro de Europa. Esa, digamos que trastoca un poco la situación, pero la trastoca relativamente. Fruto de ese matrimonio será el que en la historiografía española se conoce con el nombre de Carlos I y en la historiografía del resto de Europa se conoce con el nombre de Carlos V porque va a ser emperador de Alemania. Entonces, en ese momento lo que nos encontramos es que cuando mueren Fernando el Católico y mueren Isabel la Católica, su heredero es su nieto Carlos, que a la herencia, digamos, de sus abuelos añade Flandes, es decir, Bélgica y Holanda, el Franco Condado, que es un pequeño territorio que se encuentra al norte de Francia, y además es elegido emperador del imperio de los Habsburgo, del emperador de Austria. Por lo tanto, Carlos V se encuentra dueño de un imperio que, por tanto por parte materna como por parte paterna, le convierte en el monarca más poderoso de Europa. Y ese es el contexto en el cual se añade algo que en un principio nadie se había tomado demasiado en serio, que es que en 1492 un genovés que andaba por ahí vendiendo su idea loca de que se podía llegar a Asia navegando hacia el oeste, había llegado a América. Y en esos momentos lo de llegar a América no era demasiado importante si uno lo compara con los reinos europeos. Pero poco después, Carlos V se encontró, como le dice Carlos, como le escribe Hernán Cortés en una de sus cartas, que el imperio que él le ha regalado vale más que todas sus posesiones europeas. Esa es un poco la síntesis de cómo se construye esa monarquía universal. Has demostrado que además de magnífico historiador, debes de hacer algunas aventuras ya en la factura de guiones telenovelas, porque nos has contado muy bien esa historia inicial. Lo que se construyó entonces fue la primera monarquía universal. Hablemos un poco de la estructura político-ideológica de la monarquía católica, haciendo hincapié en el hecho de que, o preguntándonos si se trata de un imperio colonial, porque aquí en México usamos la palabra, bueno, en tiempos de la colonia, y luego las 13 colonias de Estados Unidos, y luego el colonialismo del siglo XIX. Entonces, hay aquí un equívoco que va más allá de los términos, ¿no es así? Sí, no es un equívoco y además qué bien que me haces esa pregunta porque a mí me interesa mucho deshacer este equívoco. Uno de los problemas que tenemos los historiadores cuando intentamos explicar lo que hacemos a los no historiadores es que no somos capaces de explicar que los mismos términos significan cosas distintas en un momento histórico y en otro. Entonces, cuando nosotros hablamos de imperios coloniales, estamos pensando en imperios coloniales del siglo XIX, es decir, cuando los estados-nación europeos ocuparon otros territorios, conquistaron otros territorios y crearon colonias con derechos diferenciados de los que era la metrópoli. En el caso de la monarquía católica, y yo prefiero llamar la monarquía católica imperio español, en el caso de la monarquía católica esto nunca fue así, es decir, nunca existió un imperio español, nunca existió un imperio español. De hecho, si ustedes alguna vez
se acercan a un archivo y ven alguno de los documentos emitidos por la corona española en el siglo XVI o en el siglo XVII, nunca se usa el título de rey de España. Nunca se usa el título de rey de España. Los documentos inician con Felipe II, rey de Castilla, rey de Aragón, rey de Sicilia, rey de Nápoles, rey de la Nueva España, rey, etc. ¿Por qué? Porque no eran estados unitarios, sino que eran distintos reinos que lo único que tenían en común era que la cabeza del reino era la misma persona, es decir, que seguía existiendo el reino de Castilla, seguía existiendo el reino de Aragón, lo único es que el rey de Castilla y el rey de Aragón era lo mismo. Eso, trasladado al lado americano, tiene un aspecto realmente importante, porque desde el punto de vista jurídico, los reinos americanos de la monarquía nunca fueron colonias. Nunca fueron colonias. Jurídicamente eran reinos americanos a cuya cabeza había un virrey. Había un virrey en la Nueva España, lo mismo que había un virrey en Zaragoza o lo mismo que había un virrey en Nápoles. ¿El virrey quién era? El representante del rey en ese reino. Entonces el virrey gobernaba, era el alter ego, la otra parte del rey que gobernaba en nombre del rey. Y yo creo que esa estructura política es muy interesante porque no sirve si nosotros utilizamos criterios como el del Imperio Británico en la India o como del Imperio Francés en Francia. Es decir, un criollo novohispano del siglo XVIII era tan español como un habitante de Sevilla en el siglo XVIII. El orden, ¿cuál es la filosofía fundadora? Sobre esto tengo que mencionar a mi gran amigo, el historiador Richard Morse, a quien he seguido tanto. La filosofía política fundadora. Yo podría hablar largamente sobre el tema de lo que Morse definió como la matriz neotomista del diseño español. ¿Tú estás de acuerdo con esa idea y podemos hablar un poco de eso? Sí, yo estoy de acuerdo y además me parece que es interesante hablar. Yo acabo de decir hace un momento que básicamente la monarquía, el nombre con el cual se conocía a sí misma era de monarquía católica. Es decir, los embajadores del rey de España, entre comillas, en Londres, no eran los embajadores del rey de España, eran los embajadores del monarca católico. Entonces, en el trasfondo filosófico, hablando de esa matriz de la que hablabas hace un momento, de lo que es la concepción del imperio, la religión es un elemento central y lo resumo en un aspecto, pero central tanto desde el punto de vista popular como desde el punto de vista filosófico. Desde luego yo creo que la matriz neotomista es clara en todos los teóricos de la monarquía, en toda la escuela de Salamanca, por decirlo de alguna manera, pero también en los demás aspectos, y aquí hay un asunto muy interesante que yo creo que hemos reflexionado poco sobre él. Uno podía ser súbdito del monarca católico hablando el idioma que hablase. Les pongo a ustedes un ejemplo que yo creo que es muy significativo. En el momento en que se produce la independencia de la Nueva España, es decir, lo que después va a ser México, es posible que más del 60% de la población no hablase español. Y a nadie le preocupaba que no hablase español, porque eso era un asunto marginal. Es decir, en el imperio se hablaban decenas de idiomas distintos. Sin embargo, lo que no se podía es ser súbdito del rey católico sin ser católico. Y de hecho, la defensa del catolicismo como elemento aglutinador de la monarquía va a ser feroz y posiblemente sea uno de los aspectos más negativos, si se pueden hacer juicios históricos de este tipo, de todo el desarrollo de la monarquía. Es decir, se expulsa a los judíos, se expulsa a los moriscos, se crea un tribunal, no se crea porque venía de la Edad Media, pero se reactiva el Tribunal de la Inquisición para perseguir la heterodoxia. Es decir, esa idea de que el catolicismo es consustancial al alma de la monarquía es, yo creo, que una de las ideas motrices. Para ilustrar esto un poco, de otra manera, lo que decía Richard Morse es que la monarquía católica española, la monarquía católica, era como un edificio o como un cuerpo.
como un organismo, a cuya cabeza estaba el rey, pero todo era un cuerpo, un todo orgánico, con una sola religión, por supuesto, y cuya vocación era el bien común. Y el filósofo fundamental de esa concepción fue Santo Tomás, en la reelaboración que hicieron de Santo Tomás los filósofos del siglo XVI. Y lo que esto no habla o no habla mucho de esto, no era el interés principal de Tomás, pero a Morse le interesó mucho esta premisa filosófica, porque lo que dice es, cuando Isabel y luego Carlos V se enfrentan con la novedad de este inmenso territorio en donde había indígenas, donde había personas, hubo la gran polémica sobre si eran esclavos por naturaleza o eran humanos, y el tema de la igualdad cristiana y de la libertad natural fue un tema fundamental de la España del siglo XVI, que se resolvió gracias en parte a Bartolomé de las Casas y a otros grandes filósofos, a favor de la libertad natural y la igualdad cristiana entre los hombres. Esto es muy importante porque disminuyó las aristas inhumanas, francamente, de la esclavitud, por ejemplo, como la hubo en Estados Unidos, y también no hubo el carácter, digamos, tan áspero y durísimo en los siglos XVII y XVIII que tuvo el colonialismo, por ejemplo, en África. Esto no quiere decir que no haya habido servidumbre o que no haya habido el tema del trabajo, por ejemplo, indígena y del tributo en América, pero sí se trata de dos experiencias que están separadas por un siglo, porque la aventura inglesa empezó después, empezó en el siglo XVII, y hay que entender la gran diferencia entre esas dos experiencias transatlánticas. Y Tomás, esto es a lo que yo quería llegar, consideró, siendo inglés, que la experiencia española era moralmente mejor por el tema del mestizaje. Sí, eso es una cosa muy curiosa finalmente en un inglés, o sea, con todos los prejuicios que todos tenemos provenientes de nuestra cultura, que finalmente Tomás siempre consideró que el modelo imperial español había sido moralmente superior al inglés. Y había sido moralmente superior al inglés fundamentalmente porque él considera que ese debate, ese famoso debate entre Sepúlveda y el padre de las Casas, que finalmente se zanja del lado de las Casas sobre si los indios americanos eran descendientes de Adán y Eva o no eran descendientes de Adán y Eva. Recuerden que en ese momento el mundo se juzga a través de patrones, digamos, de origen bíblico, es decir, la Biblia no es entendido como un lenguaje metafórico, sino que es entendida como la descripción de una realidad histórica. Finalmente, la conclusión a la que se llega es que son descendientes de Adán y Eva. Eso, y volviendo a lo que tú planteabas, Enrique, plantea un asunto muy interesante, porque en realidad yo creo dos cosas que me parecen importantes y por eso me parece muy interesante el juicio de Hugh Thomas. La primera tiene que ver con el hecho de que las sociedades americanas fueron las primeras sociedades realmente multirraciales del mundo. Las primeras sociedades multirraciales en las cuales había blancos,
indios y no nos olvidemos, una importante población africana de esclavos de origen negro que a veces nos olvidamos que también estaban ahí. Lo que yo digo es que no hay racismo en el sentido del siglo XIX en las sociedades americanas del siglo XVI, XVII y XVIII por un motivo, porque la diferencia se entiende como una diferencia jurídica, es decir, había negros esclavos, pero eso no significaba que se considerase que los negros eran inferiores, puesto que también eran descendientes de Adán y Eva. ¿Qué ocurre con el siglo XIX y el nuevo tipo de racismo? Que el nuevo tipo de racismo que se asienta en el siglo XIX, sobre todo basándose en una lectura, yo creo que absolutamente tergiversada de Darwin, pero es una lectura que se hace de Darwin, lo que se está afirmando es que existen razas superiores y razas inferiores. Y ese es un asunto genético. Esto no hay en la América española. Eso no lo hay. Les voy a dar un ejemplo. El mestizaje, y esto lo celebra mucho Thomas, bueno, no solamente es un fenómeno en donde llegaron los españoles y vieron a todas las mexicas o a los habitantes purépechas y se enamoraron de ellas y simplemente es un asunto de atracción física y punto. Es que había una filosofía previa y una experiencia histórica previa. En Andalucía era la cercanía de los musulmanes, los judíos y los católicos. Y muchos de los españoles que vinieron a América fueron andaluces, y esa mezcla que llevaba muchos siglos en España, simplemente la trajeron a América. Entonces, la naturalidad con la que los mexicanos pero sobre todo los mexicanos adoptaron la actitud de la mezcla, del mestizaje, esto es algo, la palabra es naturalidad, que no se encuentra en el mundo sajón. En la literatura anglosajona, si aún, fíjense ustedes, si a un inglés, a un colono, llega y se va al territorio de los indios, se decía, y se fue a las tinieblas, desapareció en las tinieblas. Es bueno que explique yo esta cosa parece tan elemental, pero es toda la diferencia. En inglés se dice, he went into the wilderness, a las tinieblas. Nunca encontrarán ustedes en la literatura mexicana a nadie que se le ocurra que un conquistador, porque se fue a Chiapas y se casó o tuvo hijos, se fue a las tinieblas, más bien se fue al paraíso. Piensen en ustedes en Gonzalo Guerrero, al primer padre, probablemente de los primeros mestizos, quizá, llega Cortés y se encuentra con Gonzalo Guerrero, ataviado como maya. Y entonces Cortés le dice, bueno, pero llevas 3 años ahí, porque era un náufrago 2 de las 2 expediciones anteriores, y le dice, vente conmigo, como se fue Jerónimo de Aguilar. Y Pablo y Guerrero le dice, no puedo, tengo a mis hijitos, mira qué chiquitillos y qué boniticos son. Esa es la frase que utilizó, los primeros mestizos. Ese es un milagro que tenemos nosotros y que nos diferencia con ellos. Pero la explicación es la actitud ecuménica, ¿no? Y sobre todo lo que has dicho, la consideración que todo ser humano, independiente del color y del origen, es hijo de Dios. En cambio, para los Estados Unidos, o para los ingleses, desde que desembarcaron hasta el señor Trump, pues los seres, perdón por, no quise blasfemar, ¿verdad?
echar a perder esta reunión tan bonita utilizando esas palabras, ¿no? Pero en efecto es una combinación de nativismo americano y de racismo, ¿no? Es un tema importante que le importó mucho a Thomas, ¿no es cierto? Sí, no, yo es que creo que sí que me gustaría insistir mucho en esto, porque en la fascinación hay un aspecto que yo no he comentado, que no hemos comentado, es que una de las aportaciones importantes de la historia de la España imperial que construye Hugh Thomas es el peso que América tiene en esa España imperial. Es decir, normalmente las historias que se habían hecho globales sobre la España imperial hablaban mucho de las campañas de las guerras de Flandes, de las guerras en Italia, de las guerras contra los turcos, pero muy poco de América. Y la obra de Hugh Thomas en realidad habla mucho más de América que de Europa. Habla mucho más de América que de Europa. Por un motivo objetivo, que yo creo que tiene razón, él parte de un hecho que a mí me parece que es incuestionable, que es que a partir de mediados del siglo XVI el poder de la monarquía católica descansa básicamente en la plata americana. Es decir, si la monarquía católica puede mantener su hegemonía en Europa durante 2 siglos, es gracias a la plata americana. Yo creo que ahí no hay nada que discutir, pero además porque a Hugh Thomas le fascina mucho ese mundo del mestizaje, y es continuamente visible en sus textos, de cómo se va construyendo una sociedad, y él en algún momento, no recuerdo ahora, pero lo cita varias veces, que no es ni la sociedad prehispánica anterior ni la sociedad castellana. Es una sociedad distinta que se forma fruto de un mestizaje biológico, pero también cultural, que a eso llama la atención. Y eso yo creo que es lo que para él resulta absolutamente sorprendente. Cuando describe, por ejemplo, las ceremonias de la entrada del primer virrey en la Ciudad de México y las fiestas que se llevan a cabo, y entonces descubre que son unas fiestas que tienen su origen en las fiestas de Castilla, pero que son una cosa cualitativamente distinta de las fiestas castellanas. Eso a Hugh le fascina. Ayer decía yo una frase de Hugh Thomas que decía: quien solo conoce España, no conoce España. Bueno, es la frase que podría ser la que guió su vida, ¿no? Y eso explica también su fascinación por México, por la comida mexicana, ¿no? La cocina mexicana, el paisaje mexicano, la gente de México, ¿no? Entonces, lo que veía es que España no es no es el territorio de España. No, España es América y América es España, ¿no? Esto es lo que él veía. Pero tú que eres un gran experto en la ruptura de España con América dinos también en una nuez, ¿cuál es tu concepto a partir de esa visión de la monarquía católica española en sus 2 etapas, la de los Austria y Habsburgo y la de los Borbones, el momento de la ruptura? ¿Cuál es tu interpretación de la ruptura? No, mi interpretación de la ruptura es una interpretación que a veces puede resultar un tanto provocadora, pero que si quieren la puedo explicar con un poco de detalle. Yo lo que considero es que fundamentalmente las llamadas guerras de independencia americanas no fueron guerras de independencia, fueron guerras civiles. Fueron guerras civiles, en las cuales básicamente se enfrentaron americanos contra americanos. Americanos contra americanos por un motivo muy sencillo, porque el número de españoles europeos, o si prefieren de peninsulares, para recurrir al discurso más habitual de la historiografía, era absolutamente despreciable. Les pongo un ejemplo. En 1808, es decir, justo en la víspera de la ruptura del colapso imperial, se hace un censo en la Ciudad de México, el virrey Venegas hace un censo en la Ciudad de México, en la cual, a diferencia de otros censos, se les pregunta a las personas cuál era su lugar de nacimiento. Normalmente en los censos se preguntaba qué edad se tenía, a qué se dedicaba, pero en ese censo se pregunta cuál es su lugar de nacimiento, con lo cual tenemos una especie de radiografía en 1808 de cuántos españoles europeos había viviendo en la Ciudad de México. Y quiero hacerles una pequeña aclaración.
La Ciudad de México debía de ser el lugar de toda América en el que más españoles había, por un motivo muy sencillo, porque era el territorio más rico de toda la América española. Para que ustedes se hagan una idea, en 1808 la Nueva España significaba aproximadamente el 50% de toda la población de la América española y posiblemente más del 60% de la riqueza de la América española. Por lo tanto, los emigrantes, como ustedes saben, no se van a los lugares pobres, sino que se van a los lugares ricos. ¿Saben cuántos españoles había en la Ciudad de México en 1808? No llegaban al 2% de la población de la Ciudad de México. Es decir, no llegaban al 2% de la población de la Ciudad de México. Me refiero a españoles nacidos en Europa, es decir, lo que llamaríamos peninsulares. Bueno, como ustedes pueden suponer, si hubo 10 años de sangrienta guerra en la Nueva España, en un momento en que la península ibérica estaba invadida por las tropas de Napoleón, con lo cual no había posibilidad de mandar soldados a América. Obviamente no había ninguna posibilidad de un enfrentamiento entre españoles y mexicanos, sino que fue un enfrentamiento entre mexicanos. Pero les pongo otro ejemplo para que vean que lo que digo no es solo una provocación. Si ustedes se fijan en todos los primeros jefes de Estado del primer México independiente, con la única excepción de Guadalupe Victoria, todos tienen una característica. Todos fueron oficiales del ejército realista. Iturbide, Santana, Bustamante, Herrera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no hay mejor prueba de que el ejército realista fundamentalmente eran novohispanos, pero novohispanos que consideraban que era mejor mantener la monarquía que disgregar la monarquía, pero fue un conflicto civil entre americanos. Hablemos un poco de la leyenda negra. Quisiera que tú nos dieras la explicación de la leyenda negra, porque finalmente Hugh Thomas es un historiador que puede, que podría resumirse el aliento de su obra o la inspiración de su obra como el designio de desmentir a la leyenda negra. ¿Estarías de acuerdo? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que uno de los motivos centrales de la obra de Hugh Thomas es la supuesta leyenda negra. Ahora, yo creo que quizás aquí habría que explicar un poco qué fue esa leyenda negra o qué es eso de que llamamos la leyenda negra. Básicamente consiste en un discurso mantenido desde Inglaterra y Holanda, fundamentalmente, en el cual se cuentan todos los horrores de la civilización española como una civilización particularmente sanguinaria, cruel, dogmática, etc. Dogmática, tiránica, cerrada, la Inquisición. La Inquisición, la destrucción de las Indias, etc. ¿Y quiénes son quienes encarnan o quienes representan en su obra esto de autores? Yo pienso que el viajero Gage, por ejemplo. Sí, bueno, habría muchos... Una larga historia. Es ¿no? una larga historia, es una larga historia. Ahora, ¿cuál es mi interpretación de la leyenda? Bueno, no mi interpretación, porque yo creo que hay una larga coincidencia. Básicamente es un conflicto entre las potencias europeas en las cuales, como ocurre con toda lucha por la hegemonía, la propaganda juega un papel fundamental. Entonces, el uso que hacen las potencias protestantes del norte de Europa de aquellos aspectos negativos de la historia de España es fundamentalmente una lucha por la propaganda, una lucha por el control de la imagen. Les pongo un ejemplo y yo creo que eso lo resume todo de manera bastante particular. Hay un libro básico en el proceso de la leyenda negra que fue escrito justamente por un castellano, que en este caso es el libro de las casas, del padre Las Casas, del cual todos ustedes habrán oído hablar, que es La destrucción de las Indias. Por sorprendente que a ustedes les pueda parecer, el lugar del mundo en el cual se hicieron más ediciones de la historia del padre de Las Casas fue en Holanda. Y uno puede preguntarse,
¿qué les importaba a los holandeses lo que había pasado en las Indias? Les puedo asegurar que a los holandeses lo que había pasado en las Indias no les importaba nada. Lo que les importaba a los holandeses básicamente era utilizarlo en la guerra que estaban manteniendo contra Felipe II. Entonces, lo que estaban diciendo cuando hacían una traducción de El Padre Las Casas y su destrucción de las Indias es: Felipe II es un rey tan cruel, tan malvado y tan perverso que lo que les ha hecho a los americanos nos lo va a hacer a nosotros si no nos separamos definitivamente de la corona de Castilla. Ahí, volviendo a la obra de Hugh Thomas, es sorprendente la imagen benévola que da de Felipe II. Felipe II es el gran monstruo. Eso es lo que quería que sí, es sorprendente. Hablemos un poco de eso. Sí, es el monarca católico, una espada, la cruz, un reino, digamos, es el gran prototipo, ¿no? El emblema de esa monarquía, Felipe. Sí, claro. Entonces hay la imagen, digamos, de la propaganda protestante del norte de Europa, cómo nos describe a Felipe II. Como un individuo vestido siempre de negro, tenebroso, encerrado en el monasterio del Escorial, el gran monasterio en el cual además después se va a enterrar, o sea que digamos que el asunto tenebroso es dogmático, intransigente, protector de la Inquisición, autor de autos de fe por toda Castilla y además moralmente negativo en la medida de que, según esta misma leyenda negra, habría matado a su propio hijo, el príncipe Carlos. Claro, ¿cuál es la imagen que nos describe Hugh Thomas de Felipe II? Pues nos describe como un individuo cosmopolita que viaja por toda Europa, que vivió en Inglaterra, que vivió en Italia, que estuvo en París, que estuvo en los Países Bajos, amante de la pintura, protector de Tiziano, es decir, nos da un personaje absolutamente, frente al tenebroso de la leyenda negra, nos da un personaje casi radiante de su figura. Lo importante y lo interesante es que Hugh no solo nos dice esto, sino que lo demuestra, quiero decir. Pues, por ejemplo, hay algo que no ustedes que son mexicanos, pero si a un inglés en estos momentos ustedes le preguntan que durante un año Felipe II fue rey de Inglaterra y residió en Inglaterra como rey de Inglaterra, les miraría a ustedes con ojos absolutamente sorprendidos, porque eso ni siquiera se le pasa por la cabeza. Bueno, creo que ha llegado el momento de que toquemos el segundo tema, por fuerza, de manera mucho más breve, que es el de la Guerra Civil Española. Hablemos de el mundo anglosajón y la Guerra Civil Española. Creo que, por ejemplo, hay que hablar de en una generación anterior a Thomas, muchos escritores, poetas ingleses fueron a luchar en España y escribieron sobre España. Y claro, el caso más conocido es el homenaje a Cataluña de George Orwell. Pero una generación después, o dos, yo creo que una. Sí, bueno, Orwell nació en 5, Thomas en 31, en fin, con 20 años menos de diferencia. Thomas da la primera historia en los años 50 equilibrada de la Guerra Civil Española, es publicada de manera subrepticia primero casi, y luego, digamos, casi subrepticia y luego ya más amplia, estando vivo todavía, le faltaban 20 años o menos, poco menos para morir Franco. Entonces la publica en pleno franquismo. ¿Cuál es tu impresión de esto? Sí, yo ahí, volviendo un poco a lo que decías al principio, hay esa primera generación, digamos, de personas implicadas en la Guerra Civil Española, y eso, tengan en cuenta que la Guerra Civil Española fue una especie de parteaguas entre el mundo progresista y reaccionario europeo, y que involucró a todos los países europeos y
Incluso existen las brigadas internacionales que fueron combatientes, que partieron a luchar en defensa de la República. Sin embargo, desde el punto de vista historiográfico, durante aproximadamente 20 años, acabada la Guerra Civil, no hay una historia global de la Guerra Civil Española. No hay una historia global de la Guerra Civil Española. O mejor dicho, hay las historias que hacen los historiadores del franquismo, que son historias absolutamente parciales de defensa del régimen. Y entonces, a finales de la década de los 50, Hughes publica una historia de la Guerra Civil que es la primera historia global de la Guerra Civil, y eso es un asunto importante, pero además de ser la primera historia global de la Guerra Civil, es una primera historia que trata de ser ecuánime con respecto a la Guerra Civil, o trata de hacer eso que decía el historiador mexicano Gorman, de que la función del historiador es entender y no juzgar. Entonces, esta primera historia de la Guerra Civil, a pesar de que el propio Hugh Thomas después diría más tarde, bueno, pues es que entonces es que todavía estaba muy a la izquierda, ¿no? Después yo ya estaba más a la derecha, entonces no sé si fui tan neutral como debería haber sido, pero en todo caso es una historia en la cual no es una historia de buenos y malos, es una historia que trata de explicar qué había pasado en la Guerra Civil. Efectivamente, la historia de Hugh Thomas, la Guerra Civil, la publica primero una editorial del exilio español en París, Ruedo Ibérico, y en el año 1961 eso significa que para toda una generación de españoles se convirtió en la primera historia realmente seria de la Guerra Civil. En 1988 Hugh Thomas pasó por México y fue ahí donde lo conocí. Lo entrevisté en el Hotel Ritz. Ya eso ya les dice a ustedes mucho, no se fue al María Isabel, etcétera, se fue al Hotel Ritz, porque lo que le gustaba era pasear por el Zócalo, irse al Hotel Ritz, y claro, a una distancia de caminar de Garibaldi, porque eso es lo que le gustaba. Y entonces le hice una entrevista, tuvimos una conversación que publiqué en un libro que se llama Personas e Ideas. Y voy a leerles solamente lo que me contestó cuando le dije cuáles fueron en definitiva las causas fundamentales de la Guerra Civil. Y me dijo, por cierto, él creía que hablaba muy bien español. Y era un problema, ¿no? Porque yo le decía, híjole, ¿por qué no das tu conferencia en inglés? Y créeme que vamos a tener buenos traductores, etcétera. Bueno, Enrique, y cambiaba del inglés al español de inmediato, cosa que era muy agradable en una comida, pero no en una conferencia. Pero a esto sí me lo dijo en inglés y yo lo traduje. Me dijo, no creo que quepa hablar de la Guerra Civil Española en términos religiosos o exclusivamente religiosos, es decir, entre los liberales, jacobinos y los católicos. Creo más bien que ocurrió lo siguiente. España despertaba apenas del año del 98, cuando perdió a Cuba y Filipinas en la famosa y terrible y traumática guerra de España con Estados Unidos, que es este país que tenemos en el norte ahora, ¿no? Y que gobierna, en aquel año había culminado un largo periodo de decadencia y fracaso. Todos entendían que España entraba al siglo XX como una nación que al menos potencialmente podía volver a ser grande. Y así ocurrió, por principio, en el ámbito intelectual. Al despuntar el nuevo siglo, España se colocó en la vanguardia del arte y la literatura. Basta recordar a Unamuno, a la generación del 98, a Ortega y Gasset, a Picasso, a Miró, en fin, la extraordinaria floración intelectual y artística de España, francamente comparable con el siglo de oro
español. Estaba renaciendo España. Entre 1900 y 1936, la cultura española vivió un renacimiento, y mira, lo dice aquí, lo tenía yo en el subconsciente, comparable solo al siglo de oro. Aquel renacimiento además no se confinaba a Madrid. La historia de Barcelona en los primeros 3 años del siglo, siguió tres décadas del siglo, siguió una trayectoria fascinante de efervescencia nacionalista y cultural. Ahora bien, uno esperaría que un desarrollo paralelo en la vida política. Estamos dialogando con Hugh Thomas. En cierta forma esto ocurrió, pero el problema residía en la competencia irreductible de demasiadas ideas, buenas y malas, en torno al futuro deseable de España. La pregunta central era, ¿cómo revivir a España? Para responderla surgieron muchas ideas en conflicto. La catalana, por ejemplo, que ponía a Cataluña en el centro de la nueva República Federal. Luego había una idea republicana, básicamente anticlerical y jacobina, que atribuía todos los problemas de España a la posición histórica de la Iglesia. Luego había la idea falangista, extraída parcialmente de los movimientos fascistas europeos, pero a la que no faltaban también elementos propios. Ya llevamos 3. Estaba el carlismo, que con libros como El Nuevo Estado de Víctor Pradera devolvía la discusión política a los orígenes históricos de la monarquía con los reyes católicos. En la izquierda prosperaba la idea anarquista, con su imagen de una recreación total de la sociedad sin Estado ni propiedad privada, una sociedad organizada en comunas relacionadas entre sí, pero sobre la base de una vaga anexión al Estado. Y estaba la idea socialista, creyente en la centralización, la reforma educativa y el nacionalismo. Y estaba también la idea comunista. Todas estas ideas y tendencias competían entre sí. Todas eran básicamente extremistas. Muchas carecían de realismo, pero sus defensores creían sinceramente que solo ellas salvarían a España. La fórmula salvar a España resonó innumerables veces en aquellos días. Todos se sentían salvadores de España. Esta competencia de ideas irreductibles y extremas fue lo que, a mi juicio, condujo a la guerra civil. No puede ser más claro. ¿Qué opinas de esa interpretación? No, pues, bueno, mi primera respuesta es que yo no tengo nada que añadir, o sea, que lo firmo lo que dice, ¿no? O sea, pero, sin embargo, sí tengo algo que decir, porque yo creo que es un párrafo, no recordaba ese párrafo, que describe 2 aspectos importantes de la obra de Hughes sobre la guerra civil. Uno, es alguien que no se volvió a ocupar de la historia de la guerra civil desde los años 50. Si ha habido algo desde los años 50 para acá es la proliferación de libros explicando la guerra civil. Es decir, la cantidad de libros que se han escrito sobre la República y la guerra civil española ocuparían toda una estantería ahí. Y es sorprendente porque la explicación que da sigue siendo una explicación que yo creo que se acerca mucho a la realidad a pesar de no haber vuelto sobre los temas. Eso por una parte. Por lo tanto, lo que demostraría de alguna forma es que el carácter pionero de su guerra civil no solo fue pionero, sino que logró extraer algunas de las claves de ese conflicto terrible. Si entiendo bien, quieres decir que la inmensa historiografía posterior, ya escrita por españoles y por no españoles de la guerra civil, en cierta medida no se aparta de esto mucho.
no se aparta de esto mucho, salvo, y esa es la segunda parte que quiero contar. Sí. Para Hugh Thomas, las ideas son el centro de la historia. Son el centro de la historia. Entonces, en ese sentido, hay una parte que a él le falta. Pero no es que le falte, es que nunca le interesó, que es, digamos, la parte socioeconómica de la historia. Es decir, cualquier historiador posterior posiblemente podría decir, bueno, pero que no tiene en cuenta los conflictos sociales, la desigualdad social, etcétera. Pero yo creo que sería una crítica fuera de lugar, porque realmente, como muchos historiadores británicos, por otro lado, Hugh está convencido de que la historia la hacen las ideas. Yo quiero rendir homenaje a Hugh finalmente, diciendo que, bueno, yo no soy británico, ni mucho menos, pero también creo que las historias de los pueblos se mueven mucho por las ideas. Nunca hay una sola explicación. Pero las ideas y las creencias y las pasiones que se deriven de las ideas y de las ideas en competencia sobre cómo salvar a un país son muy peligrosas. Lo que ocurrió en España, acabamos de oírlo, y la guerra civil que duró de 1936 a 1939, fue un preludio a la guerra mundial, a la Segunda Guerra Mundial, y fue dolorosísima, no solo por la cantidad de sufrimiento y muerte que ocurrió en España, en la lucha fratricida de España, sino porque dio pie a una dictadura que duró de 1939 a 1975. ¿Y qué hizo España en 1975? Logró un acuerdo democrático. Le escuché a Felipe González decir alguna vez, hemos tenido demasiadas ideas en competencia en España. Lo que necesitamos es un acuerdo para convivir. No sé quiénes de ustedes hayan tenido la gran suerte, espero que muchos, de pasar por España en estas últimas décadas. Los españoles tienen el gran defecto que no se dan cuenta de la sociedad que han construido. Cuando fui a España en el momento peor de la crisis hace unos años, en los más pequeños pueblos de Andalucía, se puede comer y vivir y tienen una civilidad que francamente para nosotros que vivimos en México, en un país que tiene muchas ventajas, pero que tiene una situación de inseguridad y violencia tan grande, es increíble la paz civil que se vive en España. Y lo lograron hacer justamente porque dejaron a un lado la competencia de las ideas y dijeron, vamos a llegar a un acuerdo de cómo gobernarnos y que la mayoría decida quién debe gobernar siempre y cuando termine su periodo se vaya. Porque eso es la democracia básicamente. Ya terminó, adiós, ahora entra el nuevo y probablemente salga mal, pero terminará y entra el menos mal. Ese arreglo es la democracia y es un arreglo que es mejor a cualquier otro, como por ejemplo la monarquía absoluta o el poder absoluto, la dictadura o la guerra civil. Y ningún país está vacunado contra la guerra civil. Lo que quiero decir es que hay una gran enseñanza en la obra de Thomas. Las ideas son maravillosas, pero las ideas, si se toman religiosamente, son altamente peligrosas. Y esa idea que proliferó tanto en España, salvar a España, bueno, la salvación es un concepto religioso. Quienes tienen fe en Dios, y el pueblo mexicano es un pueblo muy creyente, pone su fe en la salvación en donde debe ponerla, que es en Dios. Aquí en el reino de este mundo
no es cuestión de los políticos traernos salvación. Algunos pueden mejorar nuestra situación, otros la empeoran, pero no es lícito hablar de salvación. Bueno, esto en cuanto al tema de las ideas que me suscitó, pero quisiera que no sea yo, sino tú, querido Tomás, quien, como el gran experto en el puente entre México y América y España, nos digas unas palabras finales. No, yo retomaría un poco lo que acabas de decir, porque me parece que es muy importante, ¿no? Me parece que es muy importante en un sentido. Primero, yo estoy de acuerdo con Hugh Thomas, por eso a mí me resulta muy difícil criticarle, porque estoy absolutamente de acuerdo en que las ideas mueven el mundo. Es decir, que las ideas no son una cosa que están por ahí. Las ideas, las personas discutimos, debatimos y a veces hasta nos matamos por ideas y por lo tanto las ideas no son algo que sea ineficiente o que esté ahí. Por lo tanto, hacer una historia a partir de las ideas como la hace Hugh Thomas me parece absolutamente respetable y además, por otro lado, es el tipo de historia que yo hago, ¿no? O sea, que ahí me siento absolutamente cercano. Ahora, quiero volver a lo último que decías. Yo creo que una de las peores cosas que pueden pasar en la vida política de los pueblos, y los pueblos que venimos de matrices católicas, nos resulta particularmente complicado porque la Iglesia Católica tiene una voluntad de participación en la vida pública, es convertir la vida política en un debate religioso entre el enfrentamiento entre el bien y el mal o el enfrentamiento entre el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. Porque en el mundo de la política nadie tiene la verdad absoluta. El mundo de la política es las pequeñas cosas que van modificando y mejorando la vida de las personas, pero nadie tiene el bien absoluto ni nadie tiene las soluciones absolutas. Y eso, insisto, en aquellos países que venimos de una matriz católica es muy complicado porque muchas veces tendemos a analizar la vida política como nuestras ideas son las buenas y todos los demás están equivocados. Y yo creo que eso es un poco lo que pasa en el mundo de la guerra civil y que en un liberal anglosajón, y yo creo que finalmente esa es la definición más perfecta de Hugh, eso le resulta muy incomprensible porque justamente eso va en contra de una concepción liberal de la vida en el sentido profundo. Es decir, entonces ese sería un poco el esquema. Pero esa yo creo que sí que sería una gran enseñanza de su análisis de la guerra civil, en que finalmente a veces una borrachera de ideas es mala. Bueno, pues Tomás, muchísimas gracias por esta conversación. Yo los espero el día de mañana a la tercera y última charla que en homenaje a Hugh Thomas vamos a tener en el marco de Tiempo de Revoluciones, dedicado ahí sí, a una revolución mucho más cercana en el tiempo y de enorme influencia en América y en el mundo, que es la Revolución Cubana. Va a estar con nosotros Rafael Rojas, también un gran historiador y un gran historiador de las ideas y de las sociedades. Así que yo les pido a ustedes un aplauso para nuestro invitado. Muchas gracias.